Perlas del libro de Juan. Jesús se revela como el pan de vida. Anuncia que quien quiera tener la vida eterna debe comer de su carne y beber de su sangre. Sus oyentes no le entienden, muchos se escandalizan, muchos deciden abandonarlo y a no seguirlo, porque no entienden lo que Jesús les está enseñando. En ocasiones, las verdades resultan difíciles de entender. Te damos gracias, Dios, en esta mañana, porque nos permites ingresar al estudio de las perlas del capítulo 6 del libro de Juan. Señor, este capítulo encierra revelaciones que tú hiciste y que a veces nos cuesta entender, como sucedió con las personas que te escucharon aquella vez. Ayúdanos a comprender, Señor, estas grandes verdades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El capítulo 6 de Juan inicia relatando la multiplicación de los panes, el milagro de multiplicar los panes. Luego nos lleva a Jesús caminando sobre el mar, pero termina de una forma tal que desafía el entendimiento de toda persona, porque utiliza un lenguaje que escandaliza a muchos. Es como si Jesús estuviera diciendo que nosotros debiéramos convertirnos en una especie de personas que deban matar a una persona, comer su carne y beber su sangre. Ingresemos al estudio de las perlas. Recuerden, vamos a rescatar las perlas y esas perlas debemos ponerlas en práctica. Ese es el objetivo de nuestro estudio. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Hay muchas razones por las cuales las personas buscan a Jesús, siguen a Jesús. Sucedió en el pasado, sucede en el presente. Muchos buscan a Dios porque quieren comer. No tienen que comer, entonces buscan a Jesús para que les dé de comer. Otros buscan a Jesús porque han perdido la salud o porque tienen familiares que están enfermos. Y así podríamos nosotros hacer una lista larga de las razones por las cuales las personas buscan a Jesús. Pero la pregunta es para ti: ¿por qué buscas a Jesús? ¿Qué es lo que te mueve a buscar a Jesús? Esta pregunta vamos a responderlo versículos más adelante. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Una vez más, Juan dice la fiesta de los judíos, dejando en claro que el Evangelio de Juan fue escrito para todos los oyentes, para todo aquel que quisiera escuchar. Recuerden que Juan se escribió ya a finales del siglo I. Juan estaba muy anciano y la iglesia estaba siendo atacada por doctrinas, por creencias que realmente desafiaban al cristiano a mantenerse en pie. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido una gran multitud, mucha gente, y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Recuerda usted cuál ha sido la mayor cantidad de panes que ha comprado? ¿O recuerda usted cuándo fue
la vez que cocinó para la mayor cantidad de personas. Normalmente en una casa se cocina, por ejemplo, en nuestros tiempos, para 4, para 5. Tiempo atrás se cocinaba para 10, para 12, 13 personas. Cuando hay alguna fiesta para 50, 100, 200 personas, según. Pero, ¿te imaginas cocinar para 10,000, 15,000 personas o no sé cuánto? Porque el milagro de la alimentación de los 5,000 es 5,000 varones, sin contabilizar a las mujeres y a los niños. Algunos suelen decir, bueno, puede ser 15,000, considerando que cada uno fue con su esposa y un hijo. Y en esos tiempos la gente no tenía un hijo, tenía mucho más de un hijo. Entonces Jesús le dice, ¿de dónde compraremos? Es interesante el lenguaje que utiliza Jesús, y ese lenguaje siempre debe utilizarlo usted también. Inclúyase como parte de la solución del problema. No se excluya de la solución del problema. ¿De dónde compraremos? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuánto dinero necesitamos? Y el siguiente versículo es realmente sorprendente. Dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús quiso probar a Felipe. ¿Recuerdan? Felipe es el que le dice, Señor, muéstranos el camino, y nos basta. A Felipe ahora Jesús le dice, ¿de dónde vamos a comprar para alimentar toda esta gente? Pero Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba probando qué tanto ya había aprendido Felipe a depender de Jesús, qué tanto podía ya confiar en lo que Jesús podía hacer. En el pasado, Dios probó a su pueblo en el desierto. Los probó más de una vez. ¿Y cree usted que Dios no le está probando? ¿Cree que no nos prueba también en el presente? Aclaremos, probar es una cosa y tentar es una cosa. La tentación busca hacer fracasar a la persona. El probar, la prueba, busca fortalecer la fe de la persona. Él ya sabía qué hacer. Dios sabe cómo va a solucionar los problemas. Él lo sabe. Por eso es que debiéramos fijar nuestra mirada en Dios cuando tenemos un problema. ¿Cuál es la respuesta de Felipe? 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Jesús le plantea el problema a Felipe y Felipe busca una solución humana, una solución lógica, como podríamos decir nosotros. Recuerden, en asuntos espirituales la lógica no funciona. 200 denarios, no basta, Señor. Quizás Jesús se sintió un tanto chasqueado, decepcionado, porque Felipe no vio en Jesús la solución al problema. Jesús observa a Felipe. ¿Y qué hizo Felipe? Felipe había sacado, posiblemente mentalmente, hizo sus sumas y sus restas y dice, 200 denarios no bastarían. ¿Cuánto dinero se necesitaba para alimentar a toda esa gente? 200 denarios no eran suficientes. ¿Cuánto? Si tuviéramos que tomar nosotros en términos monetarios, el milagro de Jesús de alimentar a esas 5,000 varones, más las mujeres, más los niños, ¿cuánto habrá ascendido? Felipe debía haber visto en Jesús la solución al problema, pero no lo hizo. Entre ellos iban conversando, entra en escena Andrés, el hermano de Pedro.
Y le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. Mas, ¿qué es esto para tantos? Andrés tiene una actitud similar a la de Felipe. 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto? Para alimentar a toda esta gente no es nada. Por lo visto ni ellos habían llevado las provisiones, porque pudieron haber sacado también de lo que ellos habían llevado, pero podemos deducir de que no habían llevado. ¿Qué es esto? ¿Se dan cuenta? Y aquí encontramos otra perla. Jesús ya tenía la solución en mente. Por eso dice Isaías 55:8 que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Nosotros pensamos en cómo solucionar un problema de una manera y Dios piensa de otra manera. Y el encontrarnos cada día con Dios a la primera hora de cada día tiene por objeto a que aprendamos nosotros a pensar como Dios, a que aprendamos a mirar las cosas como Dios las ve, a que aprendamos a solucionar los problemas como Dios lo haría. 2 pececillos, 5 panes. Para Jesús eso era suficiente. No había necesidad de más. Y Jesús da la orden de que manden recostar a la gente. Nos dicen los evangelios que los pusieron en grupos de 50 y de 100. Se recostaron como el número de 5,000 varones. Entonces Jesús toma aquellos panes, da gracias a Dios, eleva una oración de gratitud. No encontramos nosotros en esta oración ningún pedido a que Dios multiplique esos peces, esos panes. No encontramos. ¿Se dan cuenta? Sino que da gracias por esos peces, por esos panes. Da gracias, dice, habiendo dado gracias. Gracias por lo que nos das. Gracias por lo que tenemos. No era mucho lo que tenía, era poco, pero dio gracias. Aprendamos a dar gracias a Dios por lo que nos da, sea esto poco o sea esto mucho. Gracias, Señor. Y entonces Jesús, ¿qué hace? Entrega a los discípulos y los discípulos lo entregan a las personas. Y algo más. Dice, ¿cuánto querían? Si alguno quería 2 panes, 2 panes. Si alguno quería 3 panes, 3 panes. Alguno quería 3 pececillos, 3 pececillos. ¿Cuánto querían? No dice que se repartió a cada uno equitativamente, sino cuánto querían. Algunos comen más, otros comen menos. ¿Se dan cuenta? Y entonces, aquí también encontramos otra perla. El pan espiritual también nosotros lo recibimos de Jesús y ese pan espiritual lo entregamos a las personas. Es la misma cadena, el mismo proceso. Cuando se hubieron saciado, escúchese la palabra saciado. No es que se les dio un poco, ¿no? No es que se les dio solamente, bueno, como decimos por esta parte, para matar el hambre, ¿no? Para engañar al estómago. No fue ni para engañar al estómago ni para matar el hambre. Todos quedaron saciados, comieron hasta decir, ya no, hasta ahí nomás. Es que así es como Dios alimenta a sus hijos. Los milagros de Dios son completos. Por eso el salmista David
escribe en el Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Saciados. Una vez que estuvieron saciados, ordena a los discípulos que recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Aquí encontramos otro principio. Nada se debe desperdiciar. No se bota a la basura la comida que sobra. No se bota. Si usted tiene ese hábito, esa costumbre de botar a la basura la comida que sobra, reconsidere su proceder. Recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Esa es la orden. Cada uno de los discípulos, ¿no?, debía colaborar para recoger esto. Con seguridad que la gente también contribuyó a ello. Juan declara que Jesús de un modo especial pidió que se recogieran los fragmentos de alimento para que no se perdiera nada. Había satisfecho abundantemente las necesidades de la gente. Todos habían recibido más de lo que podían desear. Pero ahora, para que nadie pensara que este generoso milagro autorizaba a derrochar, el Señor cuidadosamente enseñó la lección de frugalidad en el uso de las bendiciones divinas. Cuando algunas personas empiezan a ser bendecidos grandemente, cuando el dinero empieza a abundar, empiezan a desperdiciar. Aprendamos de esta perla. Las bendiciones no se desperdician. Si sobra, comparte, pero no las desperdicies. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Los restos fueron infinitamente mayor a lo que originalmente fue: 5 panes, 2 peces. Entonces aquellos hombres, viendo la señal que había hecho Jesús, empezaron a conversar entre ellos, empezaron a decirse qué cosa: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Moisés, cuando estaba ya por despedirse, porque ya había terminado prácticamente su liderazgo, anunció que Dios levantaría un profeta en Israel, y a él se debía obedecer. Y la gente empezó a ver en Jesús al profeta. Él es el profeta. Y para ellos el profeta debía librarlos del yugo romano. Para ellos Cristo debía sentarse en el trono de Dios. Tenía todas las características. Hacía milagros, multiplicaba los panes, tenía autoridad, tenía poder. ¿Qué más se podía pedir de un líder? Entonces, ¿qué hace Jesús? Entendiendo que la gente quería ponerlo como rey a la fuerza en contra de su voluntad, volvió a retirarse al monte él solo. Así como aquella vez cuando hace su entrada triunfal a Jerusalén y la gente ya empezaba a dibujar en sus mentes a Jesús derrotando a los romanos, Jesús se retira en silencio del templo. Jesús se fue al monte y al monte se iba para orar. En los versículos del 16 al 21 nos encontramos con una perla. Jesús manifestando el control, el dominio que tiene sobre la naturaleza. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Ese día los discípulos deben haber estado bien cansados. Distribuir los panes para 5,000 personas. Bien agotador. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Jesús se quedó a despedir a la gente.
dice el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo. Se quedó a despedir a la gente. Y empiezan los problemas para los discípulos. Se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Como mencionamos en el estudio de ayer sobre lo que sucedía supuestamente en el estanque de Betesda, que un ángel descendía y movía las aguas, también los discípulos creían en espíritus, como hoy en día la gente cree en espíritus. Había muchas creencias no bíblicas en la mente de los judíos. Los discípulos eran judíos. Y ellos ven a Jesús caminar sobre el mar y dicen, es un espíritu. Y empezaron a tener miedo. Entonces Jesús les dice, yo soy, no tengan miedo. Yo soy. Ellos entonces con gusto recibieron a Jesús en la barca. Y cuando llegó enseguida, no demoraron en llegar a la barca. Digo, a la tierra. Miedo. ¿Qué te causa miedo? Hay personas que tienen miedo a la oscuridad, hay personas que tienen miedo al silencio, hay personas que tienen miedo a diversas cosas. Y Jesús les dice a ellos, no tengan miedo, no teman. Él es el gran yo soy. Y Él es el que se va a manifestar ahora como el pan de vida. Los versículos 22 en adelante, hasta el 24, nos encontramos con esa misma gente que había sido alimentado, ahora buscando a Jesús. El siguiente día la gente estaba al otro lado del mar, y al ver que Jesús no estaba allí, y se percataron que los discípulos habían ido solos, empezaron a buscar a Jesús. Habían recorrido de arriba hacia Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, y el asunto es que no daban con Jesús. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Muchos dirían que bueno que la gente busque a Jesús, es bueno buscar a Jesús. Hoy en día hay personas que buscan a Jesús, es bueno buscar a Jesús. El asunto es el por qué, el para qué. ¿Qué es lo que mueve a las personas a buscar a Jesús? Entonces nos encontramos nosotros que la gente se encuentra con Jesús y le dicen, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y la respuesta de Jesús realmente es como para quedarse fríos, ¿verdad? Dice, de cierto les digo que ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque han comido el pan y se han saciado. En pocas palabras, Jesús les está diciendo, ustedes me buscan de puro interés. Ustedes me buscan porque saben que pueden comer. Y comer gratis. Una jalada de oreja o un motivo de reflexión. ¿Qué es lo que te mueve a buscar a Jesús? Como hemos mencionado anteriormente, para la gran mayoría Jesús es un solucionador de problemas. Para muy pocos Jesús es el Salvador. Si buscas a Jesús, búscalo porque Él es el Salvador. Si tú buscas a Jesús para que te salve, todo lo demás, dice su palabra, vendrá por añadidura. No te centres solo en tu problema actual, en tu problema terrenal. Céntrate en tu necesidad de salvación. Céntrate en tu necesidad de ser limpiado de tus pecados. Trabajad no por la comida que perece. Trabajen. Miren,
trabaja no por la comida que perece. ¿Cuánta gente trabaja horas tras horas por la comida que perece? Hay gente que trabaja 10 horas, 12 horas, 15 horas por la comida que perece. ¿Y cuánto tiempo de cada día trabajan por la comida que no perece? Sino por la comida que a vida eterna permanece. En las iglesias se promueve, ¿verdad?, que los sábados en la tarde deben ser los momentos o el espacio que se debe dedicar al evangelismo. Si nosotros consideramos seriamente nuestra salvación, si nosotros consideramos seriamente nuestra relación con Dios, hemos de separar cada día un tiempo para trabajar por la comida que no perece, por la comida que lleva a vida eterna cada día, y no recargar el sábado de actividades. El sábado es un día de reposo para diversas actividades, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Él les va a dar la comida que no perece. Él nos va a dar esa comida que lleva a la vida eterna. Empecemos aquí, porque a partir de aquí Jesús va a empezar a enseñar de tal forma que sorprendió a la gente de entonces y nos va a sorprender también a nosotros. Pero no perdamos de vista, Jesús está hablando qué tanto trabajas por la comida que perece y qué tanto por la comida que da o que lleva a vida eterna. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La gente entendió, captó el mensaje. Entonces su pregunta es, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y la respuesta de Jesús es directa. Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado, que vean en Él al Salvador, que vean en Él al Cordero de Dios, al Cristo. No solo que vean en Él al que multiplica los panes, no solo que vean en Él al que sana, al que hace milagros, sino que crean en el que Dios ha enviado. Y creer, recuerden que es aceptar una verdad y ponerlo en práctica. En eso consiste creer. Entonces el diálogo empieza a fluir y la gente le dice, ¿qué señal haces para que creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Por medio de Moisés, Dios dio de comer ahí el maná. Los condujo, los dio ahí maná. Y ahora le dicen a Jesús, ¿qué señal haces para que nosotros creamos en ti? Tú nos pides que creamos. Ya vieron la señal, ya vieron la multiplicación de los panes. Ya algunos empezaron a considerar que él era el profeta, pero lamentablemente, como ya hemos mencionado, cuando la gente no quiere creer, seguirá buscando excusas y querrá más señales y más señales. Simplemente nunca va a creer. Los que quieren creer, creerán con una señal muy pequeña. Incluso a veces no esperan ni tener la mínima señal. Entonces Jesús les dice, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. El maná no es el pan del cielo. El Padre les va a dar a ustedes el verdadero pan del cielo. Y aquí empecemos a diferenciar entre pan material y pan espiritual. Aquí empecemos a hacer esa separación. Jesús está hablando de pan, es cierto,
El pan material necesitamos para que nuestro cuerpo físico se alimente. El pan espiritual necesitamos para que nuestra relación con Dios se fortalezca, para que la parte espiritual nuestra se fortalezca. Entonces está hablando del pan material y el pan espiritual. El maná descendió del cielo, pero era un pan material, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Qué quiere decir esto de vida al mundo? No es que permite que la gente nazca físicamente, sino da vida, está hablando de vida eterna, porque de la primera vida como de la primera muerte, todos participamos, justos e impíos. Jesús está hablando de la vida eterna, de esa vida que no tiene muerte. Por eso dice, Señor, danos el pan, le dicen las multitudes. Y ahora Jesús va más allá. Les dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Les está hablando de comer del pan y ahora les dice, yo soy el pan de vida. Les había dicho que debían creer en Él cuando ellos preguntaron qué obra tenemos que hacer y Él les dijo, tienen que creer en mí. Y ahora Jesús se describe como el pan de vida. No es que sea pan, recuerden eso. Cuando Jesús le dice a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le está hablando acerca de el poder que tiene esa palabra para convertir las cosas en pan, como la multiplicación de los panes. Yo soy el pan de vida. Y dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Está hablando de pan y dice que no va a haber hambre ni va a haber sed. Pero está hablando de qué? Del lado espiritual. Aquello que define nuestra relación con Dios, aquello que determina cómo nos relacionamos con Dios. Él es el pan de vida. Y no pierdan de vista, dice, el que a mí viene. Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. El que a mí viene. Hago énfasis en esta palabra para que entendamos los versículos que están por venir. Les he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da. ¿Qué quiere decir con esto? Todos los que van a Cristo, todos los que lo aceptan como su Salvador. Y el que a mí viene, dice el Señor, no le echo fuera. El más empedernido pecador puede ir a Jesús y no será echado fuera. Uno de los ejemplos de cuán grande es el perdón de Dios, el amor de Dios por sus criaturas, es el perdón que Dios le da a David, a pesar de todos los pecados que cometió. Ninguno que busca perdón, ninguno que busque el amor de Dios es echado fuera. No hay pecado imperdonable para Dios si de por medio hay arrepentimiento, hay deseo de volver a Dios. El pecado solo es imperdonable cuando no se confiesa esos pecados. Y sigue diciendo Jesús, he descendido del cielo. Está hablando de su encarnación. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este pasaje, la voluntad del que me envió, no para hacer lo que me gusta, no para hacer lo que me place, sino la voluntad de Dios. Sí, Él hizo eso. Por eso se llama Hijo. El Hijo hace la voluntad del Padre.
Y si nosotros nos preciamos de ser sus hijos, hemos de hacer la voluntad del Padre y no pretender interpretar, reinterpretar las Escrituras, no pretender enseñar lo que nos parece. Jesús no enseñó lo que le parece, sino que dice: yo he venido a hacer lo que el Padre me ha enviado a hacer. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre que le envió? Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ninguno que va a Jesús se va a perder. Satanás puede tentar, Satanás puede pretender devorar como león rugiente, pero ninguno que va a Jesús se va a perder. ¿Se dan cuenta que hay garantía de salvación para los verdaderos buscadores de la verdad, para los que se acercan con corazón sincero a Jesús? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vuelve a tocar nuevamente lo de la resurrección en el día postrero. Que en el versículo 39 hable de la resurrección en el día postrero, que en el 40 hable de la resurrección en el día postrero, que en el capítulo anterior hable de la resurrección en el día postrero, deja en claro que los buenos cuando mueren no se van al cielo. La esperanza de llegar al reino de Dios para vivir en los cielos por 1000 años es la resurrección. No hay un automático de que muero y me voy al cielo. Le resucitaré, tenga vida eterna. Recién vamos a tener vida eterna cuando somos transformados, como dice 1 Corintios 15, del 53 en adelante. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Creer en Él. ¿Y qué es creer? Aceptarlo y poner en práctica todo lo que Él manda. Por ejemplo, vamos a ver capítulos más adelante. Él dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. No entendían cómo es esto, cómo es que él es el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice que del cielo ha descendido? Jesús está hablando de su encarnación y ellos no entienden. Ellos conocían a Jesús de su nacimiento. Conocían quiénes eran sus padres terrenales: José, María, tenía los hermanos, las hermanas, y ellos los conocían, pero no miraban más atrás. Pablo escribe sobre el nacimiento en el tiempo dado. Juan escribe sobre su encarnación, pero ellos solo miran a Jesús en cuanto a lo carnal, a lo terrenal. Y por eso empiezan a murmurar: nosotros le conocemos, sabemos quién es este. Y Jesús le dice: no murmuren entre ustedes. No murmuren entre ustedes. La murmuración es terrible, es una enfermedad terrible. ¿Quiénes murmuran? Murmuran las personas que no son capaces de decir las cosas de frente, que no son capaces de hablar con claridad, que no son capaces de expresar sus discrepancias. ¿No? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se dan cuenta? Una vez más Jesús nos habla de qué? De la resurrección en el día postrero. La esperanza de la vida eterna está en la resurrección, salvo excepciones, como Enoc, como Elías, ¿no? Y los 144,000 del tiempo del fin que no conocerán muerte, porque ellos verán a
Cristo viniendo en las nubes de los cielos. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Si ustedes dicen seguir al Padre, si ustedes dicen seguir a Jehová, van a venir a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Él es el que ha venido. Él es el que se ha encarnado. Él es el Verbo que se ha encarnado, que se ha humanado. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. A muchos les gusta estos pasajes, creer. Pero muchos entienden que creer solo es algo mental. Pero creer es aceptar esa verdad y vivirla, ponerla en práctica. Vivir la palabra de Dios. Interiorizarla, asimilarla. Y una vez más Jesús dice, yo soy el pan de vida. ¿Ah? Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el maná en el desierto y murieron. ¿A qué muerte se está refiriendo? No a la primera muerte, a la segunda muerte. Los que se rebelaron van a participar de esa segunda muerte. Porque de la primera muerte todos vamos a participar. Aún los fieles, aún los justos participan de la primera muerte. Ya vimos, Pablo, aquel que habla de la gracia de Dios de una forma tan amplia, murió. Cuando habla de muerte, cuando habla de vida, está hablando de la eterna. La muerte eterna, que es la muerte segunda. Y este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muere. Para que el que de él coma no muere. ¿Qué es comer del pan? Es ir a Jesús, es aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Recuerden los versículos anteriores. Dice, el que cree en mí, viene a mí. El que el Padre me da, yo no le echo fuera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, la encarnación de Jesús, recuerden ello. Si alguno comiere de este pan, acepta a Jesús como su Salvador, vivirá para siempre, porque solo Jesús nos da salvación. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Cuándo dio su carne por la vida del mundo? Cuando fue sacrificado allí en la cruz. Y ese es el pan. El pan que yo daré es mi carne, dice, la cual yo daré por la vida del mundo. En el Gólgota, allí fue sacrificado. Así como se comía la carne de los animales sacrificados, ahora Jesús dice, ustedes deben de comer. Pero no se trata de comerlo físicamente, sino de aceptarlo como nuestro Salvador. Sigue diciendo, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entendían. ¿Cómo vamos a comer la carne? ¿Lo vamos a matar? ¿Lo vamos a cortar? ¿Nos vamos a volver qué? En personas asesinas. Para la mente carnal, la palabra de Dios es difícil de asimilar. Es necesario nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo. Entonces Jesús le dice, de cierto les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida con vosotros. Es fuerte esta declaración. Pero Jesús no está hablando de algo literal. Recuerden, la Biblia no se contradice. La Biblia tiene una sola verdad. Cuando Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, entraré a él, ¿qué está diciendo? Te está pidiendo que le des el control de tu corazón.
le des el control de tu mente. Y cuando dice, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, ¿qué te está diciendo? Que lo aceptes como tu Salvador, como el Señor de tu vida, que lo interiorices, que por tus venas fluya Cristo, su Evangelio, su palabra, que por todo tu ser, que por tus pensamientos fluya Cristo. Cuando uno come, asimila los nutrientes. Y cuando aceptas a Jesús como tu Salvador, lo asimilas de tal manera que tus creencias, tus pensamientos, todo lo que eres tú, está imbuido por Cristo. Fluye Cristo en torno a todo él. Y Jesús continúa con este lenguaje simbólico, pero ya está poniendo muy nerviosa a la gente. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Miren aquí, para que puedan ustedes, comparar. Cuando por medio de Jeremías habla del nuevo pacto, que dice, voy a grabar en su mente y en sus corazones mis leyes. ¿No es cierto? Grabar en sus mentes y en sus corazones mis leyes. Ese es el nuevo pacto. A Nicodemo le dice, tienes que nacer de nuevo para entender las cosas espirituales. Eso le dice. A Pablo, cuando se encuentra, le dice, ahora vas a entender lo que significa seguir. Y Pablo entiende y dice, yo estoy crucificado con Cristo. Cada una de estas situaciones expresan una sola verdad: aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Si tú aceptas a Jesús como tu Salvador, Él te va a resucitar en el día postrero. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿No es lo mismo? ¿Se dan cuenta? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es la única comida, la única bebida, lo único que puede hacernos salvos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es lo mismo que se nos está diciendo aquí. Comer su carne, beber su sangre, es ser salvos por gracia. Les voy poniendo estos diversos ejemplos para que no se centren solo en comer carne, beber sangre, porque para muchos este lenguaje les resulta difícil. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esa última frase, escríbelo, subráyalo. En mí permanece y yo en él. Si yo me como literalmente a alguien, esa persona está muerta. Entonces aquí está hablando de aceptarlo a él, vivir para él, vivir por él. Morir crucificado cada día. Cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sigan. Está diciendo lo mismo. Come mi carne y bebe mi sangre. Entonces vas a permanecer en mí. Tome su cruz y sigan. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Se dan cuenta? Son lenguajes diferentes para expresarnos una misma verdad. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Cuando tú escudriñas su palabra, entiendes su palabra, asimilas su palabra, empiezas a practicar la palabra de Dios, estás comiendo y bebiendo de su carne y su sangre. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Los apóstoles comieron del pan. Murieron, están muertos.
pero van a vivir eternamente. Se está refiriendo a la vida. Cuando habla de que en el desierto murieron después de comer el maná, se está refiriendo a los rebeldes, como Coré, por ejemplo, que se rebelaron y murieron a pesar de comer el pan. Porque solo Cristo puede transformar nuestra vida. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. La última parte de este capítulo 6 nos habla de palabras de vida eterna. El mensaje sigue igual. ¿Cuál es el propósito del mensaje? Revelar que Él es el Cristo, que Él es Dios, que Él ha venido a morir en nuestro lugar y que debemos aceptarlo como nuestro Salvador. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién lo puede entender? Caramba, comer la carne, beber la sangre es duro, es cierto. A veces hay pasajes que no podemos entender, pero hay otros pasajes que son fáciles, que nos facilitan la cosa. Él mismo dijo, versículos más adelante, ¿qué cosa significa hacer la obra de Dios? Creer en Él. Creer en Él. ¿Y qué significa creer en Él? Jesús en Mateo 7 enseña, por ejemplo, sobre los dos cimientos. Debemos oír y hacer. Pero cuando nos centramos solo en ese lenguaje, entonces es difícil. Caramba, tengo que comer la carne, beber la sangre. Esto es absurdo, esto es ridículo, ¿no? ¿Se imaginan ustedes? Más de uno se espanta. Sabiendo Jesús en sí que sus discípulos murmuraban de esto, les dice, ¿esto les ofende? ¿Les es difícil de entender? ¿No lo entienden? ¿Les incomoda esto? Jesús les ha hablado ahora en términos crudos, duros, para que entiendan en qué consiste aceptarlo como el Señor de nuestra vida. Hay que estar dispuestos a hacer lo que Él nos pide. Hay que estar dispuestos a comer de Él, alimentarnos de su palabra, dedicar tiempo a la comida que permanece, que lleva vida eterna, no a la comida que perece. Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿y qué si ustedes le van a subir? Porque subió, después de su resurrección subió, ¿y qué si le ven? También no van a poder entender, también se van a resistir, se van a enojar. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Para nada aprovecha. ¿Se van dando cuenta ustedes? Y una vez más, ¿qué dice? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. El espíritu. Jesús había estado exhortando a sus oyentes para que participaran del alimento celestial que les daría vida. Ahora destacó aún más claramente que un alimento tal es espiritual. Sus oyentes no habían comprendido hasta entonces ese hecho. Muchos estaban imaginando empezar a comer carne y beber sangre. Y ahora les dice, les estoy hablando de la comida espiritual. Les estoy hablando de la comida que alimenta el espíritu, que va a hacer posible que tu relación con Dios sea más fluida. Cuando dice carne, no es la carne a la que se hace referencia en Juan 6, 51, 56. Allí se presenta juntas la carne y la sangre de Cristo. Al hablarle del alimento espiritual que reciben, son los que son participantes de la vida de su Señor. Nunca perdamos de vista el simbolismo. Nunca. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Conocía, Él conoce. Pero el que nos conozca no implica que nos haya predestinado para salvarnos o perdernos. Conoce las decisiones que vamos a tomar. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre.
Ninguno puede venir. ¿Mm? Si no se le concede, dice la versión Jerusalén. Este versículo es una secuela lógica de la afirmación de Jesús. Hay algunos de ustedes que no creen. Pero hay personas que creen, que deciden creer. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se alejaron. ¿Y por qué se alejaron? Porque no entendieron el mensaje. Hoy en día hay mucha gente en diversas iglesias, diseminados en una cantidad de iglesias, porque no entendieron el mensaje. ¿Mm? No han entendido. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, a los 12, ¿ustedes también quieren irse? ¿A ustedes también les ha resultado difícil y quieren irse? ¿Mm? Muchos volvieron atrás porque no entendieron el mensaje y otros porque no estuvieron dispuestos a entregarse completamente. Comer la carne y beber la sangre implica una entrega total. Entrega total. Y Simón le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Si reniegas de la palabra de Dios, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde? Hay gente que va de iglesia en iglesia. Ya es católico, ya es testigo, ya es mormón, ya es adventista, ya es pentecostal, y así va de iglesia a iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Escudriña las escrituras. Aprende a comer de la carne y a beber de la sangre de Cristo, asimilar su palabra. Pedro le dice, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. La misma confesión que hizo en Mateo, le dice ahora a Pedro, tú eres el Cristo. ¿A dónde vamos a ir? Todos los demás son falsos maestros. Tú tienes vida. En ti está la vida eterna. Y Jesús le dice, yo no los he escogido a ustedes, 12, pero uno es el traicionero. Y estaba hablando de Judas, que había decidido no creer. Porque había decidido anteponer cualquier interés al interés del Señor. Qué perlas profundas, ¿verdad? Pero hay un solo resumen. ¿Qué significa comer su carne y beber su sangre? Aceptarlo como nuestro Salvador. Escudriñar las Escrituras, asimilar las verdades, vivirlas, ponerlas en práctica, vivir para el Señor, estar dispuestos a morir para el Señor, estar dispuestos a invertir tiempo en la comida que no perece. Que Dios te bendiga. Amén.